Iniciamos hoy este análisis profundo. Nos metemos de lleno, en el mundo fascinante y, bueno, bastante contradictorio de la antigua Roma. Eso es. Tenemos fuentes que nos ayudan a diseccionar su tejido social. Vemos un imperio de orden, el famoso ordo. Sí, pero claro, construido sobre trabajo forzado, el labor. Ujú. Y todo mantenido con una gestión del ocio muy calculada, el otium. Exacto, 3 pilares clave. Vale, pues vamos a desgranar esto. Las fuentes que manejamos cubren desde la jerarquía social, la vida familiar, hasta, la esclavitud masiva, los espectáculos. Sí, es un abanico muy amplio. Nuestra misión hoy, intentar entender cómo funcionaba de verdad este sistema tan complejo y, la verdad, a menudo brutal. Pues sí, vamos a ello. Empecemos, si te parece, por el ordo, el orden social. Roma era, una pirámide muy rígida. Patricios, senadores, arriba del todo. La élite. Luego los équites, la clase de negocios, digamos. Y debajo, pues, la gran masa de plebeyos. Millones de personas. Y para sostener todo esto, una ideología fundamental. El mos maiorum, las costumbres de los antepasados. Pero había más, ¿no? Esas redes informales. Claro, la clientela, por ejemplo. Esas relaciones patrón-cliente eran cruciales. Tejían la sociedad por debajo de las leyes formales. ¿Y lo del mos maiorum? ¿Era algo fijo, un libro de reglas? ¿Qué va? Eso es lo fascinante. No era, digamos, un código estático. Era un arma retórica, totalmente. La élite lo usaba para justificar su poder, claro. Lo normal, supongo. Pero ojo, que los reformadores, los que querían cambiar las cosas, también lo invocaban. Decían que querían restaurar los valores puros originales. O sea, que se usaba para todo. Exacto. Era un campo de batalla ideológico. Y esta jerarquía, además, se veía como en un espejo en la familia. El pater familias tenía un poder, casi absoluto. Sobre hijos y esclavos por igual. Sí, sobre hijos, hijas, esclavos. Un poder de vida o muerte en teoría, aunque luego en la práctica, era un microcosmos del Estado. Y es curioso porque admiraban mucho Grecia, pero su ciudadanía era más abierta que la ateniense, que dejaba fuera a muchísima gente. Ya, interesante contraste. Pero claro, este orden tan estricta necesitaba una base económica fuerte. Y ahí entra el labor, el trabajo. Fundamental. La dependencia de la esclavitud era masiva. He leído cifras. 1 de cada 3 habitantes en Italia era esclavo. Sí, las estimaciones van por ahí. Una barbaridad. Y hay una definición legal que lo dice todo. Instrumentum vocale. Herramientas que hablan. Es que pone los pelos de punta. ¿Cómo se vivía con esa etiqueta? Pues imagínate, había una jerarquía brutal también dentro de la esclavitud, ¿eh? No era lo mismo trabajar en las minas, que era una muerte casi segura, que ser un tutor griego culto en una casa rica. Claro, no tiene nada que ver. Pero aquí viene la gran paradoja romana, una de ellas, el peculium. El peculium. ¿Qué era exactamente? Era como un fondo, una pequeña cantidad de dinero o bienes que el amo permitía administrar al esclavo. A veces podía ser considerable. ¿Y eso por qué? ¿Por generosidad? Bueno, no nos engañemos, no era altruismo. Era un incentivo brutal para la productividad y, lo más importante, ofrecía una vía, una esperanza real hacia la libertad, la manumisio. Ah, la posibilidad de comprar la libertad. Exacto. Era como darle a esa herramienta que habla la posibilidad de comprar su propia humanidad legal. Y lo increíble es que Roma integraba a los libertos y sobre todo a sus hijos como ciudadanos. O sea que la sociedad se regeneraba constantemente desde abajo. Precisamente, usaban la esperanza, una esperanza muy calculada, como una herramienta de control y de beneficio económico súper eficaz, muy diferente a otros sistemas de la antigüedad o incluso posteriores, como el colonato que ya ataba al campesino a la tierra. Entendido. Entonces tenemos ese orden, esa base de trabajo forzado, con esa válvula de escape calculada. ¿Y cómo se mantenía la paz social, sobre todo en las ciudades con tanta gente? Ahí entra el otium, ¿no? Ahí entra el otium, el ocio, la vida pública. Vemos el contraste tremendo entre la domus lujosa de la élite, que era un escenario de poder en sí misma. Sí, donde se recibía a los clientes, se hacían negocios. Y las insulae, esos bloques de pisos precarios donde vivía la mayoría de la gente. Un mundo aparte. Y el Estado intervenía a lo grande con el famoso pan y circo. La anona, el subsidio de grano. Fundamental para evitar revueltas por hambre. Y los espectáculos gratuitos. Coliseo, Circo Máximo, a lo bestia.
Exacto. Pero, y esto es clave, esos espectáculos eran mucho, mucho más que simple entretenimiento. Olvídate de eso. Eran política pura y dura. ¿En qué sentido? Pues mira, las Venationes, las cazas de animales exóticos traídos de África, de Asia, Ujú. eran una demostración del poder de Roma sobre el mundo conocido. Mirad lo que controlamos. Ya un mensaje de dominio. Totalmente. Y la propia disposición de los asientos en el Coliseo, por ejemplo, no era casual. Era un mapa visual del ordo social, cada uno en su sitio, viendo el espectáculo y viéndose a sí mismo en la jerarquía. O sea que hasta en el ocio se reforzaba el orden. Siempre. Era control social a gran escala, pero disfrazado de diversión, de regalo del emperador o de la élite. Incluso en las termas, que es el sitio donde más se podían mezclar las clases, Sí que siempre se dice eso. bueno, se mezclaban físicamente, pero las distinciones se mantenían de otras formas. Los horarios, las zonas, el séquito que te acompañaba. El otium era un escape del ordo, lo reforzaba constantemente. Entendido. Mencionaste antes Grecia brevemente. ¿El contexto helenístico que Roma conquista, cómo influyó? Pues fue crucial. Alejandro Magno creó un mundo de reinos helenísticos, herederos de su imperio, que estaban a menudo en conflicto entre ellos. Eso, digamos, facilitó mucho la expansión romana. Roma encontró un mundo ya conectado pero dividido. Y si comparamos Roma con, no sé, Atenas o Esparta. Las diferencias son enormes. La democracia ateniense era muy exclusiva. Las mujeres espartanas tenían más libertad, sí, pero por una necesidad militar muy específica. Roma fue más pragmática. Adaptó la filosofía, la retórica griega, pero siempre como herramientas para administrar su imperio, no tanto por la teoría pura. Vale. Entonces, si intentamos resumir todo esto que nos dibujan las fuentes, ¿qué panorama final tenemos? Pues yo diría que una Roma de Cacerinum, de contradicciones profundas y fascinantes. Sí, eso parece claro. Un sistema con un orden legal impresionante, pero basado en una explotación brutal. Exacto. Una cultura que consideramos refinada, pero financiada por una desigualdad inmensa. Y todo cohesionado Por la tradición, ese mos maiorum tan flexible, por las redes de dependencia personal, la clientela, que eran importantísimas. y por el espectáculo, por el ocium controlado por el Estado. Una mezcla compleja. Muy compleja, y quizá, para dejar una reflexión final, a lo mejor el verdadero pegamento del Imperio Romano, más allá de las leyes escritas y las legiones, estaba precisamente en esas estructuras informales y sí, contradictorias, ¿Te refieres a...? a esa mezcla tan particular de dependencia personal, casi feudal a veces, con la clientela, y a la vez esa esperanza administrada, esa posibilidad real pero controlada, ofrecida a los esclavos con la manumicio y el peculium? Una gestión de las expectativas, casi. Algo así. Y la pregunta que podríamos dejar en el aire es, bueno, ¿hasta qué punto dinámicas parecidas de poder, que no siempre se ve, de dependencias, de esperanzas quizás también gestionadas, siguen operando, de formas obviamente muy distintas, en nuestras sociedades actuales? Una buena pregunta para seguir pensando.